Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales, en este caso para grado noveno. Vamos a continuar con la segunda parte de Historia de Colombia de 1900 a 1950. Esta es una introducción breve de lo que ya habíamos visto anteriormente. Colombia es un territorio muy importante a nivel histórico, ha tenido una evolución general desde lo que fueron las culturas prehispánicas, sus pueblos indígenas, la colonización, su independencia, etcétera, etcétera, muy importante. Y llegamos a un proceso histórico donde se podría decir que en estos últimos 124 años de historia colombiana han marcado varios elementos importantes que desencadenan lo que hoy en día es Colombia, esa complejidad de país que tiene pues múltiples sesgos y una historia muy compleja. Entonces vamos a iniciar. Vamos a partir con el bipartidismo. Recuerden que la clase pasada analizamos lo que fue el tema de la hegemonía conservadora y la república liberal de manera muy rápida, hasta el proceso en donde llegamos a hablar de lo que fue un líder muy importante llamado Jorge Eliezer Gaitán y pues los conflictos generales que se presentaron entre liberales y conservadores. Vamos a hablar nuevamente del bipartidismo. Entonces, bueno, hablemos de qué fueron los conservadores y liberales. Por un lado, el Partido Conservador Colombiano, que tiene raíces históricas que se remontan al siglo XIX. Este partido se ha caracterizado por defender valores tradicionales, la influencia de la Iglesia Católica y políticas económicas más proteccionistas. Por eso su nombre, conservador, trata de conservar lo que es la sociedad antigua, las tradiciones históricas. Liberales, como su nombre lo indica, un partido colombiano que se identifica con ideas más progresistas como la defensa de las libertades individuales, la separación iglesia-estados a un país laico y políticas económicas más abiertas al comercio internacional, desde lo que es la idea de Adam Smith del comercio. Alternancia en el poder. Durante gran parte del siglo XX, el bipartidismo político en Colombia se manifestó en una alternancia en el poder entre estos dos partidos, lo que ocasionó o derivó en tensiones y conflictos violentos entre sus seguidores. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de una de las etapas más importantes de la historia colombiana llamada la violencia, que surge a través de lo que fueron los conflictos entre liberales y conservadores, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el inicio del Bogotazo, hasta lo que es la dictadura militar de Rojas Pinilla y el Frente Nacional, que son hechos históricos muy importantes de la historia colombiana y que nos muestran por qué nuestro país es tan complejo a nivel político, social y económico. Entonces, iniciemos. La violencia. Conflicto entre partidos es lo primero. La rivalidad entre conservadores y liberales durante el siglo XX a menudo derivó en enfrentamientos violentos y sangrientos, especialmente durante la época conocida como la violencia en la década de 1940-1950. Literalmente, estos dos partidos políticos se odiaban. Y lo más irónico es que sus líderes políticos no. Casi siempre esta dinámica pasa en la política. Mientras los políticos parece que pelearan, que se odiaran, que uno odiara al otro, que no se pudieran ni ver, ellos están simplemente en el poder y van a seguir en el poder y necesitan esa tensión para que sigan en el poder. Y los ciudadanos o el pueblo piensa que es al igual que dos equipos de fútbol, tienen que matarse por ellos y dos equipos de fútbol que igual no les interesa eso. Entonces, en la política pasa lo mismo, los liberales y conservadores se vivían matando, persiguiendo, arrasando el uno con el otro, y los políticos simplemente se alternaban el poder. Había procesos de hegemonía conservadora, después liberal, e incluso a un momento llegamos a hablar del Frente Nacional que se repartieron el poder 4 años uno, 4 años otro, y la gente aún así se seguía matando por partidos políticos. Y hasta hoy en día son esas raíces ignorantes de la política las que nos llevan a hablar de lo mismo. No, es que el político de izquierda es mejor que el de derecha, que el de... No seamos ignorantes porque si llevamos desde 1940 con esas raíces políticas, perdón, bastante inconclusas, bastante subdesarrolladas, porque seguimos con esa misma dinámica en vez de plantearnos qué es lo que está mal en nosotros y no en los políticos, porque los políticos siempre van a buscar ostentar el poder político como tal. Pero nosotros que somos los ignorantes que votamos por esos políticos, ¿qué debemos cambiar para que haya un buen político en el poder?
que no siga la misma dinámica. El surgimiento de guerrillas es otro elemento muy importante del proceso de la violencia. Primero surgen guerrillas liberales, después hacia lo que es el proceso de Frente Nacional surgen guerrillas de izquierda y van a ser esas mismas guerrillas las que generen un conflicto bastante importante en Colombia de más de 60 años de historia, como fueron guerrillas como las FARC, el ELN, las autodefensas gaitanistas, entre otras. También hablamos del narcotráfico y los paramilitares, mucho más hacia el futuro, obviamente. De 1940 a 1950, conflicto entre partidos o bipartidismo, surgimiento de guerrillas de 1950 a 1960, narcotráfico de 1980 hasta en la actualidad, solo que pues ya no hay figuras visibles del narcotráfico porque me generan un bajo perfil, ¿no? Tener también notoriedad en el narcotráfico es algo negativo, o si no, pregúntenselo a Pablo Escobar. Entonces, ¿qué es el narcotráfico y el paramilitarismo? Narcotráfico se podría decir que es el acto de traficar con sustancias psicoactivas o ilegales determinadas en un determinadas en un estado como tal. El paramilitarismo es la creación de grupos al margen de la ley, paralelos a las milicias o fuerzas militares, por eso dice paramilitares, paralelos a la milicia. Y por lo general estos grupos de paramilitares se creaban con el fin de proteger a personas adineradas, ganaderos, empresarios de las guerrillas de izquierda. Entonces, esa dinámica ya la vamos a ver más adelante, es una temática muy importante de analizar. Solo esa temática vamos a tener una clase para hablar de narcotráfico y paramilitarismo, entonces no se preocupen. Pero bueno, hablemos del contexto en donde nos quedamos, la violencia, y especialmente entre el conflicto entre partidos, que detona algo muy importante, y es un líder político trascendental que tuvo Colombia antes de, de Galán, de Luis Carlos Galán. Entonces, desde este punto vamos a hablar de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, continuemos hablando un poco de este líder político y caudillo del pueblo. Jorge Eliezer Gaitán precisamente se encontraba en el billete de 1.000 pesos, un billete ya un poco descontinuado que casi no se ve, pero este señor fue uno de los líderes políticos más importantes que tuvo Colombia y que si hubiera podido llegar a la presidencia de la República, de pronto nuestro país no sería la complejidad y el país tan difícil que es hoy en día. Fue un líder político muy importante, liberal, que surgió en la década de 1940 como una voz de oposición a la oligarquía tradicional y los abusos del gobierno. Abogado de profesión, se convierte en una figura carismática y popular entre las clases más favorecidas. Por eso se habla del caudillo, que era un líder popular, no un oligarca con estos nombres tradicionales de la política colombiana que ustedes los pueden buscar en un árbol genealógico y el tío, el abuelo, el primo y él gobernaron y gobernaron mal. Y seguimos diciendo, no, es que Colombia está mal es porque gobierna este otro. No, todos los políticos son la misma vaina. Pero cuando venía un líder político diferente, fue asesinado. Y eso pasa en la historia de Colombia muchas veces. Líderes políticos que van a ser diferentes son asesinados. No pasa nada. Propuestas reformistas muy importantes. Gaitán proponía un programa de reformas sociales y económicas ambicioso, incluyendo una redistribución más justa de la riqueza, mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y un mayor acceso a la educación y salud pública. Incluso Jorge Eliezer Gaitán es uno de los abogados que denuncia la masacre de las bananeras, un hecho atroz cometido por el ejército colombiano en la zona del Urabá antioqueño por defender a una multinacional estadounidense llamada American Fruit Company. Entonces es algo que uno dice, o sea, imagínense la magnitud de corrupción del Estado que prefiere defender ideales de una multinacional asesinando a trabajadores colombianos que abogaban por sus derechos. Entonces, como les mencionaba, incluso él fue uno de los abogados que denunció la masacre de las bananeras por parte de la United Fruit Company y el Estado colombiano, o American Fruit Company. Su asesinato y las consecuencias de esos asesinatos son muy importantes. Es asesinado porque literalmente era el político que iba a cambiar la historia colombiana. O eso se esperaba de él, o el pueblo esperaba eso de él, por sus intereses, por sus ideales diferentes a los de otros. Su asesinato se da en 1948 y desata una ola de violencia conocida como el Bogotazo,
que marcó un punto de inflexión en la historia del país y abrió una etapa de inestabilidad política y social que se promulgaría o prolongaría, perdón, durante décadas. Hablemos del Bogotazo. Entonces fue un estallido violento, hubo una devastación y destrucción general de toda Bogotá y generó un impacto nacional. O sea, no solo hubo Bogotazo, también en Medellín ocurrió, en Santander, en Bucaramanga, en todas las regiones del país donde había influencia de liberales o gente liberal de verdad, se desató un caos. Entonces, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 desencadenó una furiosa reacción popular en Bogotá, dando inicio a una serie de disturbios, saqueos e incendios que se extendieron por toda la ciudad durante 3 días. Como dato curioso, él fue asesinado en el centro de Bogotá e incluso en el lugar de su muerte se encuentra un espacio dedicado a la memoria de Jorge Eliezer Gaitán para que vayan y visiten con sus familias en el tiempo que puedan o lo busquen por internet en el lugar donde fue asesinado. Devastación y destrucción. Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad causaron numerosas víctimas mortales y dejaron un panorama desolador de edificios y vehículos incendiados, así como cuantiosos daños materiales en la capital colombiana. Esta imagen que ven en la parte superior de los tres es un ferry, un tren que va por las zonas céntricas de Bogotá, a estilo de bus, incendiado precisamente por los hechos del Bogotazo. En ese momento la ciudad era una zona de guerra. Todo el mundo estaba enloquecido, se mataban, saqueaban, quemaban, los liberales buscando a los conservadores, los lugares donde los conservadores estaban para generar caos. El impacto nacional. El Bogotazo marcó un hito en la historia del país, no solo por la violencia desatada, sino también porque se convirtió en un detonante de la profunda crisis política y social que sumió Colombia en un periodo conocido como la violencia, que detonaría directamente ese periodo un hecho histórico muy importante y es la dictadura militar de Rojas Pinilla, el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces hablemos un poco de eso, la dictadura de Rojas Pinilla. Se da un golpe de Estado en 1953. El general Gustavo Rojas Pinilla llevó a cabo un golpe de Estado que lo llevó al poder, poniendo fin a la enlistada política y los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Y como tal, un golpe de Estado como hemos visto en el caso venezolano, en Cuba, entre otros, no. Hay un vacío de poder, muchos políticos tibios en ese momento no sabían qué hacer con el país. Literalmente tenían miedo de controlar un país tan complejo como ese en ese momento, y el único que podía tomar al mando este proceso era alguien con mano fuerte. Y es así que Gustavo Rojas Pinilla sube al poder. Genera un gobierno autoritario, es un militar. Durante su mandato, Rojas Pinilla impuso un gobierno de corte autoritario, restringiendo las libertades políticas y civiles y reprimiendo con dureza cualquier oposición a su régimen. Es, a pesar de todo esto, uno de los mejores políticos que ha tenido la historia colombiana también, gracias al proceso de gobierno de él se da el voto de la mujer puede votar en Colombia, antes de eso no se podía votar, las mujeres no podían votar, y es hasta la dictadura de él que las mujeres empiezan a votar en Colombia. La caída del dictador, después de casi 4 años de poder, la creciente impopularidad y las presiones por los partidos tradicionales llevaron a la caída del régimen de Rojas Pinilla en 1957. ¿Y por qué? Los partidos tradicionales sabían que no podían dejar pasar esto de nuevo, que alguien que no fuera liberal ni conservador volviera a subir al poder. Y decían, bueno, sí, Gustavo Rojas Pinilla ya tiene bastantes críticas. Sigamos nosotros como partidos políticos tradicionales a, chuzando en ese punto débil y generemos algo llamado el Frente Nacional, que es de lo que vamos a hablar, es el Frente Nacional. Fue un acuerdo bipartidista tras la caída de Rojas Pinilla, donde liberales y conservadores llegaron a un acuerdo para establecer el Frente Nacional, un sistema de alternancia en el poder entre ambos partidos que se mantuvo vigente entre 1958 y 1974. Y acá el punto clave donde yo les digo que los políticos son la misma vaina. Líder político conservador, líder político liberal, reunidos, felices de la vida, firmando un pacto para rotarse el poder y el pueblo, como, perdón la palabra, como idiotas, matándose. Entonces lo que yo digo, eso pasa lo mismo siempre. Y ya que ustedes son nuevas generaciones, deberían darse cuenta de ese impacto político. Es decir, no voy a ser tan torpe como mis antepasados que peleaban entre liberales y conservadores, y los liberales y conservadores dándose la mano como políticos, como amigos.
y la gente matándose. Estabilidad política. El Frente Nacional llegó a restablecer la estabilidad política en Colombia y poner fin a los enfrentamientos violentos entre las facciones. Es curioso que el primer presidente del Frente Liberal, perdón, del Frente Nacional fuera un liberal. ¿Por qué? Pues para apaciguar a la población. Estaban después de la muerte de uno de sus políticos más importantes de la historia y deciden subir a un liberal para que se calmen las cosas. Las reformas sociales del Frente Nacional. Durante este periodo el gobierno del Frente Nacional impulsó algunas reformas sociales, económicas, como la modernización del Estado, la expansión de la educación, entre otros. Vamos a dinamizar un poquito más, qué pena me demora un poco. El narcotráfico, uno de los elementos que surge a partir de lo que es los años 70 y 80, que se da especialmente como una dinámica a través del contrabando, produciendo cultivos de coca, el surgimiento de narcotraficantes como Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, el cartel de Cali, entre otros. La guerra contra el narcotráfico generada por el Estado y el impacto económico que tuvo a nivel nacional. En esto no me voy a detener mucho, chicos, porque voy a tener una clase también para ustedes, especialmente de narcotráfico, que es un tema que les encanta hoy en día a las generaciones, ya sea de manera positiva o negativa, pero que es muy importante para nuestra historia. La lucha contra las guerrillas, eso es otro tema que les voy a explicar muy bien a grosso modo. El surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, Movimiento 19 de Abril, donde estuvo Carlos Pizarro, también un político e ideólogo muy importante que fue asesinado como raro, y otras cosas importantes. Y por último, los procesos de paz que se han dado ya en los últimos 20 años, ¿vale? Diálogos con las FARC, el ELN, las desmovilizaciones de paramilitares, M-19, entre otras, que vamos a analizarlos puntualmente estas tres últimas diapositivas en unas siguientes clases, ¿vale? Lo importante de esta es entender un poco lo que quedaba de 1940, 1950 hasta, mejor dicho, hasta el Frente Nacional, hasta lo que es el proceso de Frente Nacional. Ya después hablaremos también un poquito más del Frente Nacional, entre otras cosas. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Recuerden ver el video. Si no entendieron algo o quieren saber algo más en las tutorías, pregúntenme. Y recuerden revisar material de apoyo y tareas. Muchísimas gracias.